Cementerio de la Madeleine, Amiens, Francia. Elegí comenzar la ruta de los 80 cementerios en la ciudad de Amiens, en el noroeste de Francia. Se preguntará por qué opté por ese cementerio en particular y no por cualquier otro para emprender el excéntrico viaje que tenía proyectado. La respuesta es fácil. Siempre he disfrutado con las novelas de Julio Verne. Jamás una de sus líneas me ha defraudado. Empecé a leer a Verne siendo un niño, fijándome más en las ilustraciones que salpicaban sus páginas que deteniéndome en las palabras, y terminé valorando más esas palabras, despreciadas en un principio, que las ilustraciones que hasta entonces tanto me habían cautivado. Entre mis novelas favoritas destaca La Vuelta al Mundo en 80 días, a la cual me acerco periódicamente, ya sea en francés o en español, y en ambos idiomas siempre he hallado idéntica satisfacción con las venturas y desventuras que le sucedan al inmutable Phileas Fogg y a su fiel mayordomo Jean Passepartout. La estructura de la novela, esa peregrinación iniciática de 80 días, ese camino hacia el punto de partida, fue la fuente de inspiración para decidirme a realizar el paseo por el mismo número de cementerios. Toda la vida almacenando como una hormiga me permitió darme ese capricho. Le invito a que, día a día, durante 80 jornadas, me acompañe sin movernos de este banco para relatarle lo que vi en esos cementerios y, más importante, los sentimientos que me despertó cada uno de ellos. La devoción al visionario Verne fue la que me condujo hasta Amiens, ciudad donde falleció el 24 de marzo de 1905, según reza la lápida que puede verse en su tumba. Fue en esa misma fecha, más de un siglo después, cuando crucé el portal de entrada del cementerio de la Madeleine, que se convirtió en el primero de una sucesión de cementerios que tenía intención de visitar. El cementerio de Amiens está enclavado sobre un terreno ocupado en el siglo XVII por un antiguo hospital de leprosos, aunque este dato tiene poca relevancia en lo que voy a contarle. Cuando se está en el interior, da más la sensación de estar paseando por un bosque que por un cementerio. El terreno es en cierta medida agreste. La maleza, aunque no desbocada, rodea las tumbas sin llegar a dañarlas. Caminaba entre panteones que hablaban de prohombres de Amiens ya desaparecidos. La mayoría de esas personas un día habían sido importantes, pero ahora eran bien pocos los que se acordaban de ellos, y solo les quedaba el abrazo de la naturaleza como único consuelo. Los tilos les proporcionaban sombra, los helechos acariciaban sus losas, y los pinzones y las lavanderas los acompañaban con sus trinos. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, nos recuerda el Eclesiastés. No tardé en encontrar la tumba que con tanto interés andaba persiguiendo. Sin excesiva dificultad me topé con ella. El rincón donde se halla está bien señalizado. Presagiando su muerte, Julio Verne encargó a su amigo el escultor Albert Dominique Rose esculpir la figura que debía colocarse en su tumba cuando le llegara la hora del tránsito a la otra vida. Fue minucioso en los detalles, excesivamente quisquilloso. Le señaló lo que debía incluir en el conjunto, le recomendó la posición exacta de la figura y le indicó la orientación precisa. Nada quiso dejar en manos de la improvisación. A esa obra, el escritor o el escultor, no puedo asegurar cuál de ellos, la dio en llamar hacia la inmortalidad y la eterna juventud. ¿Un capricho insustancial de un intelectual o un mensaje encriptado a la humanidad? ¿Quién puede saberlo? Quizá la respuesta solo la conocía el propio Verne. Al pararme delante del monumento, quedé vivamente impresionado. No tengo palabras para explicar fielmente lo que vi. Mi vocabulario y mi oratoria no están a la altura de lo que la escultura me transmitió en esa primera mirada. La sobrecogedora imagen de Julio Verne, con el torso desnudo emergiendo de la tumba, liberándose de su mortaja y rompiendo la lápida, me produjo estremecimiento. Cuando uno se detiene a contemplar con calma la figura, no tiene capacidad de fijarse en todos los detalles, en todo el simbolismo que posiblemente esté intentando transmitir. La estatua representa al escritor extendiendo un brazo hacia lo alto, mientras su rostro sereno mira hacia la profundidad del cielo, quizá buscando la luz del sol o una grieta por la que introducirse en la inmortalidad, evocando sin palabras el deseo de la resurrección.
Seguidores del misterio han estudiado la escultura durante años y después de muchas cábalas han llegado a afirmar que a cierta hora de uno de los equinoccios, no recuerdo si en marzo o en septiembre, la sombra de la mano de Julio Verne se posa sobre las fechas de nacimiento y muerte, como si estuviera intentando desvelarnos un secreto. Después de un rato mirando la enigmática escultura, salí del cementerio de la Madeleine repitiendo una frase que el inmortal autor escribió y que me insufló fuerzas para continuar en mi peregrinaje a través del mundo. No hay obstáculos imposibles, solo hay voluntades fuertes y débiles. No quise irme del lado de la sepultura de Julio Verne sin dejarle una vieja edición de su novela, Le Tour du Monde en 80 jours, que había comprado en París el día anterior a un bouquiniste en Croix de la Tournelle. Había soltado amarras, el viaje había comenzado. Cementerio de Père-Lachaise, París, Francia. A principios del siglo XIX, a Napoleón Bonaparte le preocupaba la insalubridad de París y para combatirla tomó la determinación de erradicar los cementerios de la ciudad. Para conseguirlo, propuso, más apropiado sería emplear la palabra ordenó, que fueran edificados una serie de cementerios a las afueras de la ciudad. Siguiendo sus instrucciones, no tardaron en construirse al norte el de Montmartre, al sur el de Montparnasse, al oeste el de Passy y al este el cementerio de Père-Lachaise. El nombre de Père-Lachaise le viene por un monje llamado François de Lachaise, que vivió en el siglo XVII y fue confesor durante más de 3 décadas del rey Luis XIV, y al que con familiaridad en la corte y en la calle se le conocía como Père-Lachaise. A partir de entonces esa zona no fue llamada de otra manera que Père-Lachaise. En 1803, después de haber pertenecido el terreno a una congregación jesuita cuyos monjes se dedicaban al cultivo de viñedos, pasó a ser propiedad de la ciudad, y es entonces cuando, siguiendo la ordenanza de Napoleón, se comenzó la construcción del cementerio. Las obras se realizaron con premura y solo hubo que esperar un año para su inauguración. Espero no aburrirle con las explicaciones históricas, pero creo que es necesario dárselas. No le pido memorice nombres ni fechas, prefiero que se detenga más en las anécdotas y curiosidades que irán sucediéndose a medida que avancemos. Aclarado el punto, sigamos el camino. En un principio ese cementerio, de considerable belleza y dimensiones, no fue bien aceptado por la población. Los parisinos se mostraban reacios a ser enterrados extramuros de la ciudad. Ha de esperar 14 años, hasta bien entrado 1817, para alcanzar la popularidad, cuando los propietarios decidieron aprovecharse del traslado de los restos del teólogo medieval Abelardo y de su amada Eloísa para impregnar de romanticismo el lugar y convertirlo en un sitio atractivo donde dar sepultura a los seres queridos. La historia de Abelardo y Eloísa ha pasado a convertirse en una de las más románticas de la Edad Media. Abelardo era un estudiante sobresaliente que decidió acudir a París, centro de la filosofía a finales del siglo XI. Allí se estableció como maestro de dialéctica, aunque su verdadera pasión era la teología. En París alcanzó una enorme popularidad por sus teorías.